Gracias a cada uno de ustedes por conectarse con cada uno de nosotros. De verdad que es un privilegio enorme tenerles a ustedes, hermanos. Sé que estamos, ¿verdad?, en un servicio más y estamos gozosos porque cada día el Señor nos da la oportunidad y porque sus misericordias son nuevas cada mañana y por eso estamos agradecidos. Y estábamos hablando la semana pasada, ¿verdad? Somos la casa de Dios y quiero continuar con ese tema, mi hermano, pero antes quiero hacer una oración para que nos conectemos. Ahí donde tú estás, desconéctate, el Señor te va a hablar, tiene una palabra para ti. Dios nos habla por su palabra, mi hermano. Cada vez que leemos estas benditas escrituras, esta palabra que penetra hasta partir el alma, Él nos habla para ser mejores delante de Dios, ¿verdad? Y de eso se trata, que nos reunamos para edificarnos, que nos reunamos para exaltarle a Él, ¿verdad? Y para salir nuevos cada día. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, mi Señor. Oh Dios mío, oro por cada uno de los que están conectados en esta noche, Señor. Que tu Espíritu Santo, que tu presencia, Padre, que habita en cada uno de nosotros, Padre, nos llene, nos inunde, Señor, y que nos hable ahora a través de tu palabra bendita, Señor. Que todos los que están en esta noche, Señor, puedan, Señor, salir edificados con tu palabra. Que ellos puedan ahora de antemano, Señor, preparar, disponer su corazón, mi Rey, para que tú labres esa tierra, Señor. Que tú pongas ese querer como el hacer en cada uno de ellos, Dios mío. Gracias, mi Señor. Gracias, te adoramos y te exaltamos. Aleluya. Y Hebreos dice 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Gloria a ti, mi Señor, porque tú nos hablas directamente y el Señor siempre quiere y anhela ser, ¿verdad? Que cada uno de nosotros seamos esa casa de Él. Que seamos su casa. Y la vez pasada hablamos de un reino dividido. No puede permanecer. Y que nuestro Señor vino a atar al hombre fuerte. Porque nos tenía en servidumbre. Qué hermoso lo que el Señor nos habló la semana pasada. ¿Verdad? Que un reino dividido no puede permanecer, hermano. Él nos está alertando. Y hablamos al grosso modo, la verdad que tuvimos una enseñanza al grosso modo. Pero yo quiero ahora hablar por detalles y que usted se mantenga conectado porque no se puede perder nada, mi hermano. Este mensaje, ¿verdad?, es para cada uno, es para todo el pueblo de Dios. Todo aquel que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, murió en la cruz del Calvario. Él murió por todo el mundo. Así que yo le digo, si tiene oídos para oír, oiga esta noche lo que la palabra le dice al Espíritu, lo que el Espíritu le dice, mi hermano. Así que ponga oído, porque esta palabra es para usted. Usted que ha sido lavado y comprado con la sangre de Cristo, y el Señor quiere que cada día nos alineemos más en su propósito. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es maravilloso. Y en Génesis nos dice, el Señor le dijo a Adán y a Eva: mas de todo fruto, mas del árbol de la ciencia y el bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto aquí vamos a dar un pequeño ejemplo para que usted pueda ver, ¿verdad? Es como cuando un niño pequeñito se le son abiertos los ojos a la maldad. Una inocencia,
un periodo, hermano, que estaba Adán y Eva inocentes en todo, ¿verdad? No había entrado el pecado. Pero el niño, sea como sea, siente deseos porque está en la carne. Entonces, como no tiene entendimiento, pero sus ojos se le fueron abiertos, se va a dejar guiar por los deseos. Ya tenemos una contraparte en lo que es verdad para poder ser seducidos a la desobediencia. Mire usted aquí, tome. Entonces, la palabra nos enseña que Adán y Eva sintieron deseo de que sus ojos sean abiertos. Y los deseos predominaron en la carne. Lo único que quiere el ser humano es satisfacer sus deseos a costa de todo. Eso es el deseo, ¿verdad?, de una persona que no conoce la palabra de Dios. Estamos hablando de personas que no conocen la Biblia, ¿verdad? Que no conocen las normas y los estatutos que el Señor nos ha puesto aquí. Entonces, usted imagínese, y en Génesis, cuando Jehová vio, escuche bien, que los deseos, ¿verdad?, se le fueron abiertos a Adán y a Eva, porque sus deseos le fueron abiertos. Pero mire usted aquí, quiero que usted mire. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ante los ojos, y el árbol era codiciable. Despertó en ella esa curiosidad, porque el enemigo le sembró la idea que sabe Dios que el día que comieres serán abiertos tus ojos. Imagínese usted. El diablo sembró la curiosidad, el deseo despertó en Eva. Y entonces mire usted, mire lo que sigue diciendo acá. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Por qué? Porque el deseo de ella era alcanzar la sabiduría. Ahí lo dice. Y tomó de ese fruto y comió. La codicia, hermano, es un deseo apasionado por tener, ¿verdad?, lo deseado. Esa es la codicia, y lo codició. Y mire lo que dice aquí en Génesis 4:7. Cuando Jehová vio el semblante de Caín decaído, le dijo: ¿por qué están tan decaídos tu semblante, Caín? Y el Señor le advierte: si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a las puertas. Con todo está a ti, con todo esto a ti será tu deseo. Mire, tu deseo. El deseo está en la carne. Y tú te enseñorearás de él. O sea, del deseo de obedecer, o el deseo de obedecer a la carne. Entonces, pero dominó el deseo, ¿verdad?, que es el engaño del pecado. El deseo, fíjese que es el engaño del pecado. Porque Dios, si yo realmente, ¿verdad?, como ser humano, ¿verdad?, como hombre carnal, como decía el apóstol Pablo, yo voy a hablarles como carnales, ¿verdad? Domina el deseo en mí. Pueden venir muchos deseos a mi carne, pero como yo conozco la palabra de Dios, yo la voy a llevar cautiva a la cruz. Así dice la palabra, ¿verdad? Entonces el deseo siempre te va a llevar a la desobediencia. El deseo te va a llevar a la desobediencia. La desobediencia es el título de todo pecado. Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Todo el que sigue sus propios deseos, ¿verdad?, va a desobedecer a Dios. Y todo el que desobedece realmente ha pecado contra Dios, porque el pecado consiste en desobedecer al Señor.
Bueno, no estamos hablando de las necesidades básicas que queremos comer, pero aquí les va algo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Jesucristo nos dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza y un ejemplo, que primero es Dios antes que cualquier otra cosa. Siempre es el Señor. Aleluya. Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Entonces la desobediencia ha sido la causa de la separación del hombre con Dios. La desobediencia, hermanos, nos aleja de Dios, porque Él es santo. Inmediatamente cuando nosotros desobedecemos, inmediatamente nos separamos del Señor. Así es de sencillo, porque Él es santo. Tiene que ver, ¿verdad? No tiene que ver nada con el pecado. Lo limpio con lo sucio, lo íntegro con lo corrupto, ¿verdad? Si usted quiere santificarse, acérquese al Señor entonces, porque Él es santo. Mire lo que dice en Éxodo 29:37. Esto me dejó a mí, y a días lo había visto, pero ahora lo puedo aplicar aquí. Por 7 días harás expiación por el altar. Cuando antes, ¿verdad?, sacrificaban, ahí llevaban las ofrendas al Señor en el altar, 7 días lo santificaban ese altar, donde presentaban los holocaustos. Y lo santificarás, y será un altar tan santo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Cualquier cosa que se pusiera en ese altar iba a ser santo. O sea, si usted quiere ser santo, acérquese al Señor. Él es santo. Y mire lo que dice aquí: somos altares. Acérquese al Señor si usted quiere santificarse para Él. Así es. Porque yo soy santo. Mire qué ejemplo tan maravilloso. Y es que todas las cosas se dejaron como ejemplo para que tú y yo entendiésemos. Y mire qué hermoso, porque somos la representación, que somos altares encendidos para el Señor, o locales. Y hermanos, si usted es santo, por eso es que dice que si la esposa es santo, el esposo es santificado. Mire usted, pero tiene que ser santificada delante del Señor. Acérquese al Señor para que sea santo, porque es que Él es santo, 3 veces santo. Aleluya. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para que alcancemos y seamos, ¿verdad?, socorridos en este mundo, y el Señor nos pueda guardar del mundo. Como decía Jesucristo antes de ascender en la oración, le decía: Señor, le decía: Padre, ahora me voy, guárdalos a ellos del mundo, Señor, guárdalos. El Señor nos guarda. En su mano estamos más que protegidos. Romanos nos dice: no obstante, reinó desde Adán hasta Moisés por la desobediencia de un hombre. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aunque en lo que hasta la manera de los que no pecaron, dice, a manera de la transgresión de Adán, reinó la muerte. ¡Qué tremendo! Muerte, hermano, muerte segunda. Reinó la muerte en aquellos que desobedecieron. ¡Wow! Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Por la transgresión de uno vino para condenación a todos los hombres. Hasta Moisés, porque después se dieron las ordenanzas a Moisés, ¿verdad? Las leyes, que ya se vivía, el que las cumplía vivía por la fe y por el cumplimiento de las leyes. Entonces, pero Cristo tenía que venir para que gratuitamente, por su gracia, fuésemos justificados de nuestros pecados, mediante la redención, dice, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre preciosa, para manifestar su justicia por nosotros. A causa
de haber pasado por alto todos esos pecados, mi hermano, que Él tuvo que soportar durante esas leyes, sacrificios que no limpiaban el corazón del hombre, la conciencia del hombre. Él ya estaba hastiado, lo dice Hebreos, de tantos sacrificios sin efectividad. Solo cubrir el pecado, solo lo cubría. Pero nuestro Señor Jesucristo nos trajo ese gran privilegio y beneficio que ahora, hermano, somos justificados por Él delante del Padre. Nos ha reconciliado a través de ese sacrificio precioso. Gloria a Dios. Qué lindo. A fin, dice la palabra, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justifica al que es de la fe de Jesús, aquel que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Mire qué hermoso. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. ¿Cuál es ese don? La fe. Es ese don. Pero el don, pues la fe vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Es a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justificó. Él vino a todos los hombres. La justificación nos da vida y Él nos ha abierto el camino a la salvación. Esforcémonos por entrar por esa puerta estrecha, hermano. Mire lo que dice aquí: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque ese camino es facilito. Ese camino no hay que esforzarse para nada. Ese te lleva directo pero a la perdición. Porque estrecha, dice, es la puerta y angosto el camino que te va a llevar a la vida. Es angosto el camino y estrecho. Porque es que hay que esforzarse. Mire, hay que pasar con fuerza, porque es estrecho. Y pocos, dice, son los que la hallan. Que seamos de esos pocos nosotros, hermanos. Esforcémonos por entrar por esa puerta. Y más adelante y en otro dice: y muchos son los que se esfuerzan y no logran entrar. Tremendo. Así que nosotros tenemos que esforzarnos con todo amor, empeño, dedicación. No como queriéndonos esforzar, pero al mismo tiempo no. No, con todo. Todos, dice la palabra. Entonces en Romanos 3 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Mire, no hay ni siquiera uno. No hay temor delante de sus ojos. No hay temor delante de los ojos. Antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, el mundo estaba así. Todos se desviaron. Todos se habían hecho inútiles. Ya nada podía cubrir. Y el Señor tuvo que, como decía aquí, tuvo que haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hasta esperar por la mira, dice, de manifestar en este tiempo la justicia de Dios. El Padre tuvo que pasar por alto en su paciencia. Todos se habían desviado. Todos se hicieron inútiles. No había quien haga lo bueno. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo tenía que venir a este mundo. El enemigo tenía sujeto a servidumbre. Estaban todos esclavos, siguiendo a sus propios deseos, concupiscentes de la carne. Ya ve cómo sedujo a Adán y Eva. El deseo estaba delante de sus ojos. Y era tan agradable, dice, porque es que así es el deseo. El deseo te aparenta ser delicioso, ser todo bueno. No, hombre, si no es malo, yo lo estoy sintiendo. Ese es el trabajo del enemigo, hermano. Ese es el trabajo del enemigo. Mire qué terrible es. ¿Sabe qué? Yo he escuchado
personas que dicen, es que ¿por qué Dios me hizo así? Transexual o lo que sea. Dios me hizo así, no puedo hacer, yo le pido. Es que es el deseo que está pegado a la piel. Y creen que ellos son, que Dios los hizo así. No, es el deseo que te hace sentir como que naciste. Pero no es así. Son los deseos engañosos del pecado. El deseo es el pecado engañoso. Tengamos cuidado. Cualquier cosa, y hay veces hasta nos pasa a nosotros los que estamos dentro. No, ¿y para qué orar si estás leyendo la palabra? Ya le diste tiempo, lees unos versiculitos y el deseo te pide ver otras cosas de la carne, que quiere estar acostada. Pero como decía el salmista David, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, no te olvides de los beneficios. Oremos, porque orando es como libramos muchas batallas, hermanos. En la oración es donde realmente se ata el hombre fuerte. Y mire lo que decía el Señor, esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la que vino a hacer aquí este mundo. Es un gran trabajo, un trabajo hermoso, un plan maravilloso, creado con sabiduría y inteligencia. ¿Y de dónde viene, verdad? Nuestro Señor. Una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer, no puede permanecer. Entonces estaban, dice Jesucristo, echando los demonios, ¿verdad? Y dice que fuera a un demonio de un hombre que era mudo y también era sordo y de todo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló de tal manera que el ciego y el mudo veía. Entonces la gente decía, ¿será que es el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, no, los juzgadores, hermano, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Qué tremendo, nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar, ¿verdad?, todos esos pensamientos contrarios. Y para tentarle le pedían señales del cielo. Yo aquí uní los tres evangelios. Me encanta porque aquí no se pierde ningún detalle. Y mire lo que Marcos decía. Y oyeron los suyos. Me dolió esto, hermano, porque y vinieron a apedrearle, decía. Mire qué tremendo, hermano, qué triste. Pero los escribas también estaban mencionados acá, que habían venido de Jerusalén y decían que tenían a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaban fuera a los demonios. Note usted que todos se le habían dado vuelta a mi Señor, el Salvador del mundo. Mas Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? Fuera Satanás. Él los reunió y a algunos les hablaba por parábolas para que oyendo no oyeran, ¿verdad? Porque es que ellos no oían, estaban cegados. Entonces dijo: yo les voy a hablar a los que oyen mi palabra, a los que tienen presto los oídos para escuchar. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, ¿no entienden? Tal reino no puede permanecer. Y una casa dividida, y él, como el Señor nos está enseñando aquí de diferentes maneras, hablaba la vez pasada en muchas dimensiones, porque primero presenta un reino, después una ciudad, luego una casa. Hermano, nosotros somos la casa de Dios. Usted ponga a ver si ahí, mire, una casa dividida tampoco contra sí misma se cae. Tal casa no puede permanecer. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a permanecer su reino? Sino que este reino ha llegado a su fin. Y decían, es que por Belcebú echó fuera a esos demonios. Pues, entonces, mire, Dios mío, decía Jesucristo, esta gente está perdida. ¿Y ustedes por quiénes lo echan?, le dice. Entonces, por tanto, todos los que los ven a ustedes serán vuestros jueces, les dice. Pero si yo, por el dedo de Dios, el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor venía
a trasladarnos de las tinieblas, a romper todo el imperio de servidumbre, de esclavitud que el diablo tenía con el hombre. El Señor venía a abrirnos el camino para todos aquellos que querían ver la luz y ser trasladados al reino de Cristo. Pero note usted cómo el Señor ató al enemigo, porque usted tiene que ver esto, hermano. Quiero que vea, hermano, que el hombre fuerte va a ser siempre, quiero que usted note esto, es el que está dominando todo el tiempo y el que está prevaleciendo. Satanás en ese tiempo estaba prevaleciendo, ese era el hombre fuerte en ese tiempo. Entonces, podemos ver que tenía que venir uno más fuerte para echarlo. Y le decía diciendo, porque ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte, mire, y saquear sus bienes, si primero no le ata. Si antes no le ata, entonces sí podrá saquear su casa. Uno más fuerte tenía que venir. El Señor les hablaba en parábolas para que el que tenga oídos oyera lo que el Espíritu les estaba diciendo. El Señor, el Padre, Él les hablaba, Él ponía el querer como el hacer en ellos. Cuando el hombre fuerte armado, mire lo que dice, guarda su palacio. Esto es una parábola que el Señor estaba diciéndole. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, santo, aleluya, él le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y continúa diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Desparrama, mi hermano. El Señor saqueaba. Mire que con qué autoridad sacaba los demonios del cuerpo de la gente, porque lo que tenía Satanás preso era el interior del corazón del hombre. El hombre no podía ser libre. Él nos vino a abrir el camino al reino de los cielos, porque el reino está en nuestro interior, en aquellos que le buscan, en aquellos que siguen a Jesús. Jesucristo nos ha abierto el camino y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz, a su reino. Cuando el pueblo de Israel, no te oquiaste, tenía esas batallas tan grandes, ¿verdad? Ellos mataban a diestra y siniestra hasta llegar a donde estaba el rey, porque ya una vez capturado el rey, eso era batalla ganada. Pero mire qué tremendo, porque ellos no se iban a la batalla, sino llevaban el arca de la alianza, del pacto, la presencia de Dios. Por eso es que ganaban las batallas, ¿verdad? Pero para que no, los que tenían la contraparte de ellos, los que ¿verdad? El adversario estaba siempre luchando para que no llegaran donde estaba el rey. ¿Por qué? Porque una vez que lograba el pueblo llegar al rey, eran victoriosos, ganaban la batalla. Eso depende, hermano. De eso depende. Cuando una vez, ¿verdad? Nosotros vencemos la batalla, porque tenemos la presencia del Señor. Nosotros somos más que vencedores. Usted imagínese, ¿por qué Dios tuvo que venir a esta tierra? Y si Él podía derrotar al enemigo desde arriba, lo pudo haber hecho, ¿verdad? O lo pudo haber desaparecido y mandarlo al lago de fuego como el que tiene ya previsto. Pero, ¿sabe usted que esa pregunta misma Jesucristo se la hizo a sus discípulos? Aquí usted va a ver algo bien importante, y después vamos a aclarar esa pregunta. ¿Por qué Dios tuvo que venir a la tierra si Él podía derrotarlos desde arriba? En San Juan 6:60 al 69 dice: al oír la palabra, muchos de los discípulos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús los pensamientos, ¿verdad?, de ellos, que murmuraban acerca de la palabra que Jesús mismo le estaba dando, diciéndole: yo soy el pan de vida, yo soy todo el que come, tiene que comer de mi carne.
Mire, todo lo que les decía Jesús, tenían que seguirlo a él, seguirlo en su totalidad. Y esto a ellos les ofendía, dice la palabra. Pues, entonces Jesús, ¿esto les ofende? Le dijo Jesús. Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿qué pues sería de ustedes si yo regreso y no vengo aquí a cumplir el propósito de Dios? ¿Qué de ustedes sería? ¿Esto les ofende? Dura es la palabra, si la palabra es vida y eficaz. Mira lo que le decía, mire lo que le sigue diciendo. Eso realmente, si yo me fuera, eso realmente sí fuera duro. Eso sí fuera duro. Eso sí fuera una ofensa. Y le decía Jesús, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo ahora les hablo no son duras, sino que son espíritu y son vida. Aleluya. Pero hay algunos de vosotros que yo sé que no creen, les decía. Yo sé. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y a quién también les habían de entregar. Estaban listos para entregar a Cristo. Imagínense el diablo trabajando de todas maneras, queriendo entregar al Maestro. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Qué triste, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Solo aquellos que anhelan esas palabras de vida eterna, esas palabras que son para deleitarse en Él. Santo. Mire. Y ya no andaban con Él, dice Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, con las mismas palabras que Él le dijo. Estas palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El Pedro las captó en el espíritu y le dijo, ay, Señor, ¿a quién voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es ahora estas palabras las que nos van a salvar, porque acuérdense lo que dijo Jesucristo, escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él podía desde arriba destruir y lanzar al enemigo, sacarlo de aquí. Pero ¿qué de nosotros, hermano? ¿Qué de nosotros si Cristo no viene como ahora lo haría? ¿Qué de nosotros? ¿A quién seguiríamos como un ejemplo? ¿Quién sería nuestro modelo? Aparte nuestro camino para poder ir al Padre. Necesitábamos ayuda, nos hubiéramos ido juntamente con el enemigo. Pero el Señor no tenía un plan perfecto, maravilloso. ¿Cuál era ese propósito, hermano? Solo haciéndose humano, tomando un cuerpo mortal, un cuerpo de pecado, para mostrarnos y anunciarnos a los que habían de ser sus hermanos. Él nos quería anunciar que Él era el actor de la salvación. Mire lo que dice Hebreo. El Padre hablando, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que había de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, son del Padre. Así decía Jesús. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. O el mismo Padre hablando. Por lo cual, decía Jesús, no me avergüenzo de llamarlos mis hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos, viniendo aquí, anunciándonos en medio de la congregación, yo te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él. Hablando Jesús, yo confiaré en ti, Señor Padre. Y de nuevo aquí, yo y los hijos que Dios
me dio, porque también somos engendrados por Jesús, somos hijos de Él. Aunque somos sus hermanos y seremos sus hermanos, en Juan 5 dice que somos engendrados por Jesús. Somos sus hijos. Príncipe de paz, Padre eterno, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne, mire, y sangre, Él también participó de lo mismo, para que destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, el que le otorgaba el derecho de destruir nuestras almas. Él tenía todo el derecho en ese tiempo, antes que nuestro Señor Jesucristo viniera. Él ya nos tenía capturados por nuestros propios deseos. Todos íbamos al matadero, como dicen, por nuestros deseos, hermano. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es que realmente no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, mire, hermano, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir como hombre. Nuestro Dios, note usted, hermano, si nos ponemos a pensar más claro, para verlo un poquito más claro, note usted que Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios santo, eterno, sublime, tomó un cuerpo de muerte siendo el dador de la vida. Un cuerpo de pecado, Él siendo sin pecado. Porque es que el deseo te lleva al pecado. Pero nuestro Señor era sin pecado. ¡Qué humillación! Y la palabra sí dice que se humilló hasta los sumos haciéndose hombre. Y no solamente, hermanos, tuvo que tomar el cuerpo de muerte y de pecado, sino que seguía exponiéndose ante las adversidades de su pueblo mismo. Le escupieron, le pisotearon, lo latigaron, lo confrontaban a cada rato, blasfemaban contra él, le decían blasfemo. ¡Qué tremendo! Lo buscaban para apedrearlo, lo vimos. Y él venía a librarnos. Solamente en el cuerpo de hombre podía mi Señor darnos ese camino, ese favor, ese privilegio de ser parte de Él, tomando ese cuerpo limitado. ¡Qué tremendo! Él tomó el imperio de la muerte y también clavó el acta de decreto que estaba en contra de nosotros. La clavó en la cruz. Porque qué hermoso, hermano. Él venció. Él fue vencedor. La palabra de Dios nos dice en Corintios, así que está escrito, Corintios 15, 45, 46. Está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino el animal. Luego lo espiritual nos está diciendo a nosotros. Porque si bien es cierto, nosotros cuando cumplimos nuestros deseos somos alma viviente, pero a través de nuestro Señor Jesucristo somos, y por Él, por este segundo Adán que es nuestro Señor Jesús, nos hacemos también espíritus vivificantes, hermano. Así que primero no es, ¿verdad?, el espiritual, sino que es el animal, es el pecado, pero que tenemos que convertirnos en ese segundo Adán a través de Jesús. El alma viviente, ¿verdad?, es animal, porque realmente sigue sus propios deseos, los deseos de la carne. Y la carne, como decía Cristo, para nada te aprovecha. Pero el segundo Adán
ese sigue los deseos y la voluntad del Padre. Porque es guiado por el Espíritu de Dios. Y Cristo realmente vino a modelarnos a ese Adán, a ese espíritu vivificante, hombre creado según Dios, para que siguiéramos sus pisadas, hermano. ¿Sabe que este segundo Adán vino a revertir la desobediencia del primer Adán? La desobediencia del alma viviente del primer Adán, que por uno que falló, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero este vino a revertir el pecado y lo llevó a la obediencia. Por eso es que era necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera para enseñarnos. Mire qué importante es obedecer la voz del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Vino a revertir la desobediencia del primer Adán. Y nos devolvió la conexión con el Padre, hermanos. Nos reconcilió con el Padre. Restableció lo dañado del primer Adán. Por la obediencia, porque se sujetó, se humilló hasta lo sumo. Gloria a Dios. Jesús, hermanos, sujetó su carne, sus propios deseos, pasiones, las sujetó por el Espíritu de Dios que habitaba en él. El Espíritu de Cristo, ahora nosotros lo tenemos. Amén. El ungido de Dios, el deseado de Dios, el Hijo amado, se despojó de sí mismo a tomar forma humana, cuerpo de pecado, mortal, para enseñarnos cuál era el camino por medio de la obediencia al Padre, haciendo su voluntad. Nadie de nosotros lo hubiera podido hacer, hermano. Nadie. Hubiésemos perdido la muerte. Cristo venció la muerte, representación del pecado. Porque la muerte es la consecuencia de la desobediencia del hombre. Tanto muerte física, ¿verdad?, como la muerte espiritual, esa es muerte segunda. Muerte segunda, la muerte segunda es real en la palabra, hermano. Huyamos de ella. Con la obediencia nos vino a modelar, a enseñar que sí se puede por el Espíritu de Dios. No estamos solos, Él nos abrió el camino. Acordémonos como Pedro, ¿verdad? La carne para nada aprovecha. Estas palabras que el Espíritu nos da son vida. Siguiendo la voz del Espíritu. Porque Jesús anuló el acta de decreto que estaba contraria a nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Filipenses 2:5 al 11 dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y ahora Él nos dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es lo mismo, despójese de sí mismo. Él se despojó también, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Todo lo que está abajo y confiese que Jesús. Aleluya. Mire lo que sigue continuando aquí en Mateo. Mas Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, habiéndolos llamado, les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda casa dividida contra sí mismo cae. Él nos está diciendo: permanezcan en mí. La casa dividida no permanece, no puede permanecer.
Si nos separamos de Jesús, hermanos, nos estamos dividiendo. Si estamos haciendo caso de una manera u otra a los deseos concupiscentes antes que a Dios, nos estamos dividiendo como casa espiritual de Dios, como templo de Dios. Y no permanecemos en su reino, el reino que Él ha establecido para nosotros. Nos separamos de alguna u otra manera y el sacrificio de Cristo, hermano, el que Él hizo por nosotros, es para que tú y yo permanezcamos en Él. Él nos abre el camino. La desobediencia continua provoca un endurecimiento en el corazón del hombre. Y la Biblia nos dice que por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Esa es una casa dividida. Dividida es cuando realmente, si nuestra casa es Cristo y el Espíritu Santo habita en nosotros, si Cristo, ahora somos para Él. Amén. Somos para Él, pero cuando hacemos caso no a Dios, no al Espíritu que habita en nosotros, sino que a otras cosas, entonces nos dividimos. Y la división es separación, no puede permanecer. No puedes permanecer ¿a dónde? Permanecer en Cristo, permanecer en su reino. Miren lo que dice aquí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque si nos separemos de Cristo, nos separemos de su reino. Cristo ató de verdad al diablo por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios. Dice que sacaban los demonios porque otro más fuerte había llegado. Y el Señor yo la verdad que yo he entendido que el reino de Dios mora dentro de nosotros. Su Espíritu está en nosotros. Después ese reino será visible ante los ojos de todos, pero ahora está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el misterio del Padre y de Cristo, así lo dice Colosenses. El Espíritu Santo es el que realmente los une ambos. Y ahora es Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Note usted aquí. Ahora somos uno. Grande es este misterio, dice Efesios 5:32. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Grande es este misterio. Y el misterio de Cristo y del Padre es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Mire qué hermoso. Y ahora grande es el misterio porque es la unidad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermano. Mire usted esto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y nosotros, la iglesia tiene el Espíritu Santo. Es como un cuerpo humano. Y lo vamos a ver acá, un ejemplo tan sencillo. Nosotros somos un cuerpo humano, no digamos natural. Y todo nuestro cuerpo se mueve porque el cerebro, ¿verdad? Que está, ¿verdad? En nuestra cabeza, el cerebro que habita en la cabeza, le da órdenes a nuestro cuerpo que se mueva, ¿verdad? Por las neuronas, él manda las señales y mi mano se mueve y yo me muevo y empiezo a caminar. Entonces todo el cuerpo empieza a caminar por los mensajes que manda la cabeza. Así es. Mire usted esto. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? No es Cristo. ¿Y la cabeza de Cristo? El Padre, dice así, la Biblia lo dice. Y la cabeza de la mujer, el hombre. Pero ahí no vamos. Esa es otra cosa. Aquí estamos hablando de Cristo y la iglesia. El Espíritu Santo. Y mire qué hermoso, porque el Señor nos comparó con un cuerpo. Y el cuerpo tiene espíritu. Dios. El Espíritu de Cristo y el Espíritu de la iglesia. El grande es este misterio. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Somos uno en Cristo. Amén, amén. Somos el cuerpo de Cristo. Qué hermoso. El Espíritu vive en nosotros. Y nosotros tenemos que recibir lo que Cristo dice y lo que Cristo
hace, nosotros tenemos que hacerlo porque Él es la cabeza. Él es el que nos tiene que mandar la señal. Nosotros hacemos la voluntad no nuestra. Yo no hago la voluntad de mi mano. Yo hago la voluntad de la cabeza, la que me da la orden. Cristo. Nosotros tenemos que sujetarnos a Cristo, hermano. Amén, gloria a Dios. Mire lo que decía acá en Hebreos 5:7, porque nuestro Señor Jesucristo padeció en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Estaba padeciendo en carne. Cualquiera dice, no, pero si es que era Dios. Pero hermano, estaba en un cuerpo de carne como tú y yo. Y fue oído a causa de su temor reverente, porque Él se sujetó en su silencio. Ahí le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, mi Señor. Aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Perfeccionado por la obediencia. Amén. Para todos los que obedecen. Mire que aquí está bien clarito, hermano. Bien clarito. Usted no se puede perder ahí. Para todos los que obedecen, vino a ser autor de eterna salvación. Oh, santo Dios. Para todos los que obedecen. Los que todos permanecen en Él, en Cristo, la cabeza que es Cristo. Reciben las órdenes de Jesús, del Espíritu que habita en nosotros. Primera de Pedro 4:1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Este versículo me encantó. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Porque muchos, ¿verdad? Ha salido una nueva doctrina allí, que ya Cristo lo hizo todo, ya no tienes que hacer nada, ya solamente caminar, porque Él ya lavó tus culpas. Es que Él nos abrió el camino. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Su gracia es que podemos entrar a Él confiadamente y encontrar el perdón. Y ya el pecado ya no se enseñorea en nosotros. Esa es la diferencia. Hay una gran oportunidad para nosotros de poder ser salvos a través de Jesucristo. Pero imítenme a mí. Entonces, ¿por qué Jesucristo dijo? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos, hermano, es negarnos a nuestros deseos. Amén. Eso es. No hay otra cosa que usted le quiera poner a esto. Esto es así. Mire, entonces sigue diciendo, pues quien padeció en la carne, nuestro Señor Jesús, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que le resta en su carne. Y también nos está diciendo a nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano, más adelante de este versículo, lea todo Primera de Pedro 4:1 al 2. Le está diciendo, ya ustedes basta todo el tiempo que vivieron en sus deleites con el mundo. Ya estuvo. Ya basta de eso. Ahora vengan aquí y le dice, mira, Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que les resta en la carne. Ya no vivamos en la carne. Es lo que está, y mire lo que sigue diciendo, porque esto nos está diciendo a nosotros, hermano. Aquí nos está diciendo bien clarito. Hermano, santificate para que ya ese tiempo se lo deje en santidad. Déjate de niñerías. Déjate de estar viviendo una doble vida. Deja de vivir de tu casa, separarte de Cristo. Ata al hombre fuerte, porque Cristo ya lo ató. El hombre fuerte es tu carne terrible que te está desviando y separando, la desobediencia. Hermano, nosotros de verdad que el Señor nos da una sacudida cuando leamos esta palabra con el entendimiento, el espíritu. Yo entre más leo, yo digo, Dios mío, pero ¿a dónde están esos evangelios que han sacado? No los entiendo. De verdad no sé.
Y leo con aquella atención y no veo. El Señor siempre me dice y me está hablando que tenemos que seguirlo a Él. Oh, santo Dios. Padecer en la carne como Cristo padeció. Gloria a Dios. Atar el hombre fuerte por el Espíritu que habita en nosotros. Y yo le voy a dar un ejemplo. Mira cómo Cristo, porque aquí Cristo nos da ejemplos. Cristo fue tentado, fue llevado al desierto. El diablo le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan, hombre. Porque aquel lo quería dar a todo lugar para que nuestro Señor Jesucristo no perdiera el mundo. Perdiera el mundo, hermano. Esta oportunidad de tener a mi Señor. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, le dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo mismo que le dijo a los discípulos cuando le dijo: y no has traído el pan. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Amén. Le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, hombre. Porque escrito está que a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te sostendrán en tus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Jesucristo también le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, esta es una vivencia viva de cómo nosotros podemos derrotar al enemigo con la palabra y el Espíritu. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de la vida, todo eso se nos presenta a nosotros y nosotros caemos como corderos al matadero. Porque no queremos obedecer a mi Señor, someternos a la palabra y el Espíritu, herramientas poderosas que el Señor nos ha dado, hermanos. No queremos permanecer en Jesús. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y cuáles son los mandamientos que nos ha dado? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, fuerzas y corazón, y solo a Él solo servirás. El diablo entonces salió huyendo, descabullido salió. Así sale cuando nosotros le hablamos con autoridad y la palabra. Esa es la demostración que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Hermano, que no pasemos el tiempo que nos resta viviendo en la carne. Amén. Como nuestro Señor Jesucristo, vivamos. Yo ahora meditaba: Señor, yo sí quiero vivir el tiempo que me resta santificándome en ti. Oh, santo Dios. Amén. Siendo mejor cada día para ti, mi Rey. Si me quedan, no sé, 15 años, yo quiero vivirlos para ti, mi Señor. Amén. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Todo fue a través de su Hijo, que nos sometió a pura obediencia. La obra de nuestro Rey Redentor Jesucristo es ahora solamente por fe de Jesús. Amén. Somos justificados por la fe, por creer, por tener esa esperanza. Como decíamos al principio, por estar firmes. Somos la casa de Dios. Vamos a leerlo otra vez. No me quiero perder el mensaje acá, primera de Juan. Mire, vamos a leerlo otra vez. Mire lo que dice acá. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Firmes. Si retenemos firmes, sin desviarnos ni a la diestra. Si hay algo que cojea del camino, dice, de nuestros pies, entonces dice, para que lo cojo no se salga del camino, tenemos que, y que clarito dice, si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtala, échala. Si tu ojo, no, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, amados, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque cuando le veremos tal como Él es, y entonces todo aquel que tiene esta esperanza en Él debe de purificarse a sí mismo, así como Él es puro, porque seremos como el segundo Adán,
espíritu vivificante, vestidos de incorruptibilidad, mi hermano. Oh, santo Dios. Amén. Por mientras tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea solamente de Él, solo de Él. Yo soy una sierva inútil, Amén. porque hago hasta lo que yo puedo, pero el Señor siempre nos dice, haga más. Pero siempre seremos inútiles porque hacemos lo que podemos. Eso es cierto. Y dice la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Amén. Llevando en el cuerpo siempre, todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La muerte de Jesús. Tenemos que ver clarito que tenemos que llevar la muerte de Cristo, muriendo a los deseos carnales, porque la desobediencia ha sido la atadura más fuerte del hombre, lo que nos ha provocado la separación con el Padre, y nos sigue provocando, hermanos. Seguimos dividiéndonos como casas espirituales de Dios. Es que si no te retenemos firme la confianza y la esperanza, no somos casa de Dios. Ahí está claro. Bien, note usted que mientras el pueblo cumplía los mandatos de Dios, ellos ganaban la victoria cada vez que se confrontaban. Pero una vez, ¿verdad?, ellos desobedecían los mandamientos de Dios, el adversario ganaba. Y qué tremendo, porque si les faltaba el arca de la alianza del primer pacto, ellos perdían. Ellos la llevaban a todos lados y era batalla segura. No la dejaban, porque la columna de fuego estaba con ellos. La columna de nube los seguía, esa protección directa que ningún pueblo tenía, solo el pueblo de Cristo. Esa es la que tú y yo tenemos, esa cobertura del Espíritu. Comían del maná que era Cristo, bebían de la roca del agua que era Cristo. Ellos experimentaban en todo su esplendor las maravillas de nuestro Señor. Ninguna nación tenía ese privilegio. Y la oportunidad de este pueblo era tan grande, tan maravillosa, hermano. Y aún así eran negligentes, desobedientes, murmuradores, ¿verdad? Pero esto se dejó escrito para que tú y yo no caigamos en semejantes desobediencias. Porque ellos, hermanos, perdieron este tiempo, sus ojos fueron cegados, no pueden ver a Jesús, el actor y consumador de la fe, que ahora nosotros reposamos en Él, en su presencia. Este es el reposo que ellos perdieron. Ellos van a tener una oportunidad de estar con Cristo nuevamente, pero este tiempo de gracia, ellos lo perdieron. Ellos estaban esperando todavía al Mesías. Y nosotros disfrutando de ese Espíritu de Dios. Ellos, si no tienen a Cristo, no pueden tener el Espíritu de Dios. Ese lugar, esa ciudad, hermano, todo el mundo la quiere visitar. Yo no digo nada, pero dicen que ahí es muerto. Es una perdición por todos lados, hay idolatría, hay de todo. Es porque siguen con las mismas. Están cegados, no pueden ver al libertador, al autor de la consumador de la fe. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Esa gente murmuraba, aún teniendo la nube, la roca que les daba de beber. Nosotros tenemos a Cristo, no pongamos por alto. Si oyemos la voz de Dios, no endurezcamos. La desobediencia, les decía primero, que poco a poco va cauterizando el corazón y lo va endureciendo. No tenemos que dejarnos. Seamos obedientes al Señor, seamos obedientes a la palabra como nuestro Señor Jesucristo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes. Aleluya. Sigue diciendo, miren, hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Nuestro corazón como en la provocación. No, pero es que si yo
Yo leo la Biblia, yo oro, yo todo, no. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2, 12 al 15. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupémonos. Porque el tiempo es corto. Hay que ser diligentes. Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Es que el Espíritu Santo no deja a nadie. Él no hace acepción de personas. El Espíritu Santo le habla a todo. Él está a todos. Él está queriendo convencernos de pecado, de justicia y de juicio. No es que solo le habla a aquellas hermanitas, no. A todos nos habla por igual, porque Él no hace acepción de personas. Él vino a morir por el mundo entero, mi hermano. ¡Qué hermoso! Todos tenemos entrada a través de Jesús. Mire lo que dice. Sigue diciendo, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración, hermanos, ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Así que Dios, habiendo muchas veces hablado de muchas maneras en otros tiempos, hoy nos ha hablado por su Hijo Jesucristo cuando vino a morir. Gloria a Dios. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por tanto es necesario que con más diligencia, si ahora nos habla por su Hijo, seamos diligentes, atendamos a las cosas que hemos oído. Amén. No seamos negligentes, porque no sea que nos deslicemos. En vez de tropezar, nos vayamos directo. Hay que estar presto, porque si oyeres hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Es que hay veces oímos, ve a orar, ve a leer la Biblia. ¿Y qué hacemos? No, más tardecito. Busca al Señor, ve a la iglesia, escucha la palabra. El otro sábado lo haré. Hoy sí. Y la fe viene por el oír, hermanos. Estemos siempre atentos, porque Él no hace acepción de personas. El Padre sometió a su Hijo en obediencia. Jesús todos los días de su carne, dice, y Él le suplicaba al Señor, ay, porque en la carne, hermanos, o sea, es como cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, sí, yo me quiero acercar a ti, pero yo sigo pecando, y no entregamos al Señor de todo nuestro corazón, porque en nuestro interior siempre queremos seguir obedeciendo o haciendo las cosas que nos gustan hacer o que la carne le gusta hacer, pero nos cuesta someternos al Señor y oramos, Señor, pero yo sé que tú vas a tener misericordia tú de mí. Sí, Señor. Cuando Jesucristo, cuando el Padre dice que sometió a su Hijo a obediencia, el Padre a su Hijo Jesús lo sometió. Nosotros también, hermanos, sometámonos a Cristo. El Dios Todopoderoso nos está hablando. La desobediencia provoca endurecimiento. Ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuimos sellados. No lo contristemos para el día de la redención. El arrepentimiento y la obediencia van de la mano, les decía la semana pasada. Tienen que ir juntas todo el tiempo para la purificación de nuestros pecados. La obediencia al Espíritu. Si nosotros le hacemos caso a la voz del Espíritu, que Él dice que Él pone el querer como el hacer, y Él está hablándonos todos los días nos habla. Mire, esto nos va a provocar que nos santifiquemos. La obediencia al Espíritu te santifica, por lo tanto te convierte en quien el Espíritu vivificante. Amén. Mire que lo que dice Hechos 3:18, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que
para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos, pero la iglesia solamente se queda en el arrepentimiento y allí nos quedamos y no pasamos de ahí. Estamos arrepentidos, pero nunca nos convertimos al Señor. Nunca pasamos el paso de que es mudar el viejo hombre. Te conviertes en Cristo, a Cristo. Nos convertimos a Jesús de una manera, no de solo pronunciar de nuestra boca, sino también de nuestra carne y nuestro espíritu. Como dice la palabra, Señor, entreguemos queremos ser santos, toda nuestra alma, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de Cristo. Espíritu, alma y cuerpo. Todo tiene que mudarse. Nos convertimos y nos arrepentimos y nos convertimos. Nos arrepentimos porque cada día es un ciclo que tiene que pasar. Nosotros nos vamos renovando. Yo hay veces, como les decía la semana pasada, ¿verdad? Yo hay veces espero en lo que me equivoco. Ahora saca luz, Señor. Saca luz, ¿qué hay más? Y esperar, tenemos que esperar. No, pero ahora sí venzo con la palabra. Porque cada día tenemos que santificarnos, hermano. Porque yo no me quiero quedar cuando mi Señor venga y quedemos avergonzados. Tenemos que limpiarnos, porque el que dice que tiene esa esperanza se purifica. Purifícate, hermano. Límpiate para que el Señor te encuentre. Acuérdate que Él es santo y si nos acercamos a Él, nos santificamos. Amén. Acercándonos a Él como el altar que se santificaba por 7 días. Y dice que todas las cosas que tocaba el altar eran santas. Qué lindo. Maravilloso el Señor. Cristo tiene que vivir en nosotros, hermano. El trabajo de nosotros es que tenemos que invitar a Jesucristo a cenar cada día con nosotros, a comer con nosotros. Abrámosle la puerta de nuestro corazón, aunque Él tiene que vivir en nosotros, pero si no lo hacemos, pues invitémoslo por mientras Él se va quedando ahí, ¿verdad? Se va quedando con nosotros. Esa es una promesa que le da a la iglesia Odisea: arrepiéntete. Es una promesa futura y también presente para nosotros, hermano. Hagámoslo ahora. Dios es bueno, Dios es maravilloso. El Señor está con nosotros. Hemos terminado este mensaje, mi hermano. Arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es que si nos convertimos, nos gozamos en Él. Y decimos, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién me separará de tu amor, mi Señor? ¿Quién? Aleluya. Ni angustia, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, espada. Nada. No hay nada que me pueda separar. Eso es tiempo de refrigerio. Eso es reposar en Jesucristo. Eso es vivir para Él. Gloria al Señor. Te adoramos y te exaltamos. Seas bendito, mi Señor. Espíritu Santo, tú que moras en cada uno de nuestros corazones. Queremos que cada día te manifiestes en nuestros corazones, Dios mío. Queremos ser obedientes a la voz tuya, Espíritu Santo. No queremos contrictarte, Señor. No queremos separarnos de ti, de vivir esta casa, mi Señor. Casa que es de Dios. Separados de mí nada podemos, de ti, Jesús, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Permanezcamos en Él, porque un reino dividido no permanece, cae. Una casa dividida no permanece, se cae. Permanezcamos en Jesucristo. No nos separemos por medio de una desobediencia. Constrictar el Espíritu de Dios por desobedecer. Seamos obedientes como nuestro Señor Jesucristo a la voz del Espíritu. Si el Señor te está diciendo ahora,
Quiero que te sometas a mí. Quiero que cada día entres a mi lugar santo y despójate. Hermano, estamos en tiempos últimos ya. Y si no te sorprende nuestro Señor Jesucristo y viene sobre ti como ladrón en la noche, la muerte te puede sorprender. La Biblia dice que somos como la hierba del campo, que ahora estamos y mañana no. Sepamos vivir. Dediquémosle al Señor nuestra vida. Santifiquémonos cada día más que podamos. Acuérdate que si nos acercamos al Señor, Él es santo y nos santificamos. Todos tenemos acceso directo. No, Él no hace sección de personas. Él está para todo aquel que quiera. Esto no es por privilegios y condiciones, no. Todo aquel que quiere tomar de esa agua. Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Aleluya, gracias. No digas que esta palabra es dura, porque Jesús te dice ahora: estas palabras que yo doy son espíritu y son vida. Oh, sí. No digas que esta palabra, qué dura, ¿cómo la podré llevar? Qué religiosa esta gente. No, hermano, no nos confundamos. Escudriñemos las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Vengamos al espejo y no nos olvidemos de lo que la palabra nos está mostrando ante sus ojos. No seamos como esos hombres olvidadizos que se van y vuelven a seguir haciendo las mismas cosas, hermano. Limpiémonos. Limpiémonos, pero que sea de verdad. Así como dice la Biblia que el temor de Jehová es aborrecer el mal, pídele temor al Señor. Yo quiero tener temor porque no lo siento. Yo peco así por así, dígale al Señor, deposite, entre al altar. Y vas a empezar a sentir el temor de Jehová. Vas a empezar a sentir que el pecado te es molesto. Vas a empezar a aborrecer lo malo. Porque es que Él es santo. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, mi hermano, lo va a rechazar. Él nos santifica.